Hola, soy Antonio Muñoz, un vecino de la Alameda de Hércules. He sido alcalde de Sevilla y pretendo serlo a partir del 27. Pues yo nací en La Rinconada, pero con escasamente 3 años mi padre emigró a Barcelona y a continuación lo desplazaron a Málaga y cogió todo el boom turístico de la construcción en la Costa del Sol. Por tanto, mis primeros recuerdos vinculados a Sevilla era cuando en vacaciones volvíamos a ver a los abuelos, a ver a la familia y alguna escapada desde La Rinconada a Sevilla, pues bien a dar un paseo, bien a tapear con la familia. Y si tuviera que resumir en alguna frase, en alguna palabra, ese primer recuerdo de Sevilla ciudad era la grandiosidad, porque yo venía de un municipio de la costa, como era Fuengirola, básicamente estaba en La Rinconada, que no deja de ser un pueblo en su momento, y claro, cuando me acercaba a Sevilla, pues esa grandiosidad, esa monumentalidad, pues llamaba la atención de un niño de 4, de 5, de 6, de 7, 8 años. Bueno, pues yo recuerdo muchas conversaciones en casa de mi padre, con la familia, cuando se hablaba de Sevilla, y tengo que reconocer que normalmente cuando se hablaba de la ciudad, pues se hacía en torno a sus 2 fiestas mayores, a la Semana Santa o a la feria, porque siempre había la pregunta recurrente si vais a venir este año. Entonces, pues efectivamente estaban muy centrados en esos primeros recuerdos en torno a las fiestas mayores. Hay también un recuerdo que tengo cuando veníamos desde Málaga para Sevilla y ya estábamos entrando en nuestra ciudad, que era, entiendo por lo que hoy es Luis Montoto, y se veía al fondo la Giralda. Y entonces en el coche con mi madre, con mi padre, solíamos decir, ya estamos en Sevilla, ahí está la Giralda. Ese recuerdo lo tengo muy, muy grabado, que era una visión de la Giralda desde el coche de mi padre. Bueno, yo tengo que reconocer que volví a Sevilla por circunstancias familiares, en este caso de una enfermedad de mi madre, pero indudablemente Sevilla es una ciudad, y lo dice muchísima gente, que te atrapa, que te seduce por su embrujo, por su magia, y yo, aunque reconocí la ciudad ya de mayor, la reconocí o la descubrí, mejor dicho, sí que puedo decir que desde el minuto 1 noté que estaba en una ciudad muy, muy especial. Bueno, yo creo que fruto de haber estudiado económica, que tiene una componente política muy importante en sus asignaturas, y en ese objetivo de cambiar la sociedad, pues para que sencillamente seamos más felices y vivamos mejor, pues indudablemente el instrumento que hay es entrar en política. Y eso fue lo que me llevó de una responsabilidad a otra, pues terminar siendo alcalde de la ciudad y que espero volver a hacerlo dentro de unos años, en el 27. Bueno, yo tengo que reconocer que cuando era un estudiante, cuando terminé la carrera, la vocación o el virus de la política lo tenía muy interiorizado porque la Facultad de Económica estaba muy, muy politizada, había una presencia importante de los partidos de izquierda, pero en ningún momento, en esa época de mi vida, yo tenía un objetivo de ser alcalde. Digamos que esa inquietud se fue despertando una vez que entré como un director de Economía y Turismo en el Ayuntamiento de Sevilla, en el primer mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín, y posteriormente teniente de alcalde con Juan Espada, hasta que llegó el desembarco en la alcaldía por 1 año y medio. Bueno, porque eso forma parte de la complejidad de esta ciudad. Hay un reduccionismo cuando se analiza la ciudad, y es que se suele dividir por 2 entre los conservadores y los modernos. Y yo creo que Sevilla es mucho más compleja que esa división. Entonces es muy normal que haya una persona, políticamente hablando, que sea de izquierda y que al mismo tiempo salga de nazareno durante la Semana Santa, o que una ciudad que al mismo tiempo que esté desarrollándose el pregón de la Semana Santa en el Teatro de la Maestranza, haya un concierto de música independiente en otra parte de la ciudad. Por tanto, es una ciudad poliédrica, con muchísimas caras,
y que cuando saca lo mejor de sí es cuando reinterpreta el pasado para colocarlo en el presente. Yo creo que ahí hace que Sevilla se convierta en una ciudad tremendamente creativa, vanguardista, contemporánea, como ninguna. Hay una razón histórica que se me ocurre, que es el mestizaje. Por aquí han pasado muchísimos pueblos, desde los tartesos, los árabes, los romanos, y por tanto yo creo que eso nos hace ser un pueblo muy tolerante, mezcla de muchísimas culturas, y que por tanto hace que no nos asustemos de tantas cosas. Y tengo que recordar que también en la Expo 92 fue también un punto de inflexión, ¿no? Con el aterrizaje de muchísima gente que vino de fuera, que luego se quedó a vivir, y que esa mezcolanza también ha hecho que seamos más tolerantes y más híbridos, por así decirlo. Bueno, tampoco quedan tan pocos. Es verdad que hay un fenómeno que son los pisos turísticos, que hay que atajar, que hay que reducir, y en la medida de lo posible posibilitar, si hubiera voluntad política para ello, para que no se diera ni una licencia más, para permitir que quien viva en esos pisos turísticos sean residentes, sean sevillanos y sevillanas, que sean estudiantes, trabajadores o pensionistas, por denominar algunos perfiles. El centro de Sevilla lo que requiere precisamente es recuperar la vida de barrio que tienen muchas zonas, y para recuperar esa vida de barrio lo mejor que le puede ocurrir es que las personas que habiten esos pisos sean sevillanos y sevillanas. Si son gente de fuera, estarán de paso, y eso supondrá perder el arraigo del barrio, supondrá perder que haya una sucesión en la ocupación de esas viviendas, que muchas veces ha ocurrido con familias o sencillamente por una compraventa a otros sevillanos. Pero cuando esas viviendas se dedican a personas que están escasamente un fin de semana, pues se acaba perdiendo la identidad de ese barrio, se acaba transformando los comercios o los bares, que se acaban convirtiendo en franquicias, y se acaba despersonalizando esa parte de la ciudad. Ese es un reto que tenemos en la ciudad, que no ocurra, que no siga ocurriendo para los próximos años. No, yo no lo afirmaría así. Yo creo que Sevilla tiene más de un centenar de barrios, 108, y por tanto, y barrios muy diferentes. No tiene nada que ver Triana con Bellavista o San Jerónimo con Alcosa, por citar algunos ejemplos. Lo importante en este caso es que esa riqueza de manera de vivir se mantenga, y que no nos estandaricemos, porque si nos convertimos en el mismo tipo de barrio por toda la parte de la ciudad, pues digamos que estaríamos haciendo mal las cosas. Otra cosa diferente es que cada barrio, independientemente de la idiosincrasia, de la manera en la que se viva, tenga el mismo nivel de calidad de vida, que tengan instalaciones deportivas, que tengan bibliotecas, que tengan centros de mayores, que tengan su centro de salud, que tengan buenos centros de enseñanza. Eso es perfectamente compatible con mantener cada barrio sus señas de identidad. Bueno, se han producido algunos cambios en la ciudad que a veces pues no me han gustado. Ha habido, sobre todo en años anteriores, una pérdida de edificios históricos, de nuestro patrimonio, en aras de una falsa modernidad que yo creo que es lamentable. El otro día estaba en Ciudad Jardín y veía la huella de la exposición del 29 en muchísimas edificaciones, y las veía en fotografía porque se han perdido. Era un barrio muy diferente al resto de la ciudad, y es una pena que se haya perdido. Pero indudablemente las ciudades tienen que seguir evolucionando, pero evolucionando hacia unas ciudades más pensadas en las personas, unas ciudades más verdes, más habitables, y no pensando tanto en las personas que pueden venir a visitarnos. Bueno, pues porque Sevilla no tiene la culpa de ser la más bonita o la más guapa, y siempre la que es más bonita o más guapa despierta celos entre el resto de ciudades. La Sevilla actual es una ciudad con muchísimas posibilidades, y depende de que tome un andén u otro, podrá suponer que nos quedemos anquilosados y que seamos una ciudad bella que se mirará al espejo diariamente y se repetirá a sí misma que es la ciudad más bonita del mundo, o por contra será una ciudad que asuma los retos para convertirnos en una ciudad referente del sur de Europa, y para eso necesitamos no depender tanto del turismo, depender de otros sectores económicos, ser una ciudad mucho más verde, mucho más sostenible, con más sombra,
con otro tipo de urbanismo, y también una ciudad que reduzca las desigualdades entre unos barrios y otros, o entre unos sevillanos y otros. En algunos casos sí, en algunos casos yo tengo que decir que cuando gobierna normalmente la derecha, pues la ciudad se anquilosa, se paraliza y no asume los retos del futuro y ni los desafíos de una ciudad del siglo XXI. Yo parto de que las ciudades hoy competimos unas con otras y por tanto tenemos que ser atractivas para que vengan universidades, que vengan empresas competitivas, que venga talento de fuera a desarrollarse aquí en Sevilla y lo más importante, que una ciudad tan creativa, con tanto talento de nuestros propios ciudadanos, decidan desarrollarse personal y profesionalmente en Sevilla. Pues a mí me gustaría una Sevilla donde las desigualdades entre unos barrios y otros hayan desaparecido, unos barrios donde el nivel de equipamiento, la calidad de vida en cuanto a centros de tercera edad, centros de salud, bibliotecas, posibilidades de hacer deporte, sea la misma, viva uno donde viva, y sea una ciudad que a la vista de los retos que tenemos por delante, sea una ciudad que haya hecho suya los principios de la sostenibilidad, de una ciudad más verde, una ciudad neutra desde el punto de vista de la contribución a la contaminación, y una ciudad donde sea más fácil desarrollarse personalmente y profesionalmente. Y por supuesto no me puedo olvidar de un reto de hoy en día que me gustaría que dentro de unos años estuviera superado, y es que los jóvenes puedan encontrar una vivienda. La feria. Juan Belmonte. En Sevilla. Papas Aliño. Su gente. El estilo de vida. El chauvinismo. El ombliguismo. La vivienda. La Sevilla que cantó Rocío Jurado y también Rafael. Una del barrio Santa Cruz. La calle Vida.